Bueno, ahí está el mínimo de Maunder, 1600 a 1700, una época de muy poca actividad solar, y, es decir, muy pocas manchas solares y mucho frío. Qué gracioso, qué coincidencia. Entonces... esas son las manchas. Esa es la cantidad de manchas que se cuentan en distintas épocas, en distintos años. Sobre todo eso hay registro muy específico. Y entonces lo que parece es que estas manchas solares reflejan actividad del Sol, por supuesto, explosiones que se generan constantemente, y estas manchas expelen hacia la atmósfera solar, que abarca, por supuesto, a la Tierra, que está dentro de su sistema, expelen partículas subatómicas que interactúan con el campo magnético de la Tierra. Las auroras boreales, por ejemplo, son producto de eso, y estas manchas tienen que ver mucho con la formación de la nubosidad. Es decir, el agua, el vapor de agua, la nube, es el principal gas invernadero, y las nubes dependen en gran medida, según estos científicos que hemos visto al principio de esta pequeña presentación, según ellos, y creo yo que tienen mucha razón, influyen radicalmente en el clima. La siguiente gráfica muestra ahí la frecuencia de las manchas solares en rojo, la anomalía de la temperatura en azul, muy paralelas, caminan juntas, y la concentración de CO2, que no hace lo mismo, no camina junta. Es decir, si tú ves del año 1940 a 1970 más o menos, hay un descenso en la temperatura a pesar de que el CO2 se está incrementando. Y la explicación de esto, muy interesante, la explicación... Esto va, perdón, desde 1860 hasta el año... Hasta el año 1980. Entonces, hay una subida de la temperatura entre 1900... Claro, desde antes. Tú lo que tienes que mirar ahí es de 1940, un declive, ¿no? Se produce un declive. Hay una caída hasta poco antes de 1980. Claro. Así es, pero mientras tanto el CO2 está subiendo. Claro. Entonces lo que estos científicos dicen... Pero en la última etapa sí hay una coincidencia. Bueno, sí, claro. Es que lo que estos científicos dicen es que el CO2 es una consecuencia, no una causa del calentamiento global. Y la forma como explican este asunto es la siguiente. Ellos sostienen que el océano es una despensa energética. Cuando se calienta el océano, cosa que demora 800 años en suceder, porque hay que calentar la totalidad del océano, cuando se calienta el océano expele mucho CO2 porque varía la actividad fotosintética de las algas, etc., ¿no? Es la principal fuente de generación de CO2 del océano. Pero ayer Budman decía que así como expele CO2, también absorbe CO2 y que finalmente el resultado neto es mínimo. Bueno, pero te estoy diciendo lo que yo he visto y lo que he leído, y lo que sucede es que el CO2 es una consecuencia, la cantidad de CO2, obviamente que el ser humano está contribuyendo, y el CO2 también es un gas invernadero que debiera limitarse en la medida de lo posible, eso no cabe ninguna duda, pero el incremento del CO2 en la atmósfera es reflejo del incremento de la temperatura y no al revés. Están confundiendo causa con efecto. Hay estudios de anillos de crecimiento de árboles que indican que alrededor del año 1200 hubo una gran actividad fotosintética y hubo, se presume, una gran actividad de estas manchas solares, ¿no? Y siglos después estamos viendo los resultados con el incremento del CO2 en la atmósfera. Entonces, un país como el Perú, que tiene la Amazonía que tiene, y por eso es importante esta imagen, en la que se demuestra que la vegetación lo que hace, y nosotros tenemos una gran Amazonía, la vegetación lo que hace es concentrar el carbono del CO2 y expeler el oxígeno. O sea, nosotros tenemos en la Amazonía una refinería atmosférica. Entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Nosotros consumimos por habitante la 10ª parte de lo que consume un norteamericano, un japonés, un alemán o hasta un chino. De manera que
Y yo por eso hace un par de años escribí un artículo preocupado por este tema, porque, claro, esto entusiasma a mucha gente, hay mucho dinero detrás del tema del calentamiento global, y eso hace que descuidemos nuestra atmósfera. Por eso que yo he sugerido bajar de las nubes y concentrarnos en nuestra agenda climática, y nuestra agenda ambiental, mejor dicho. Y nuestra agenda ambiental tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, tú ves que los funcionarios se van felices a Copenhague, al bla, 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 ¿no es verdad? Pero son débiles frente a Doerran, que es una compañía que efectivamente no ha cumplido con su obligación, que era poner una planta de ácido sulfúrico en Loroya. Entonces, estamos descuidando temas que realmente son fundamentales. El otro día vi en El Comercio la depredación de la minería informal en Madre de Dios, y respecto a eso sí no hay nada. Es que yo creo que los burócratas, están más interesados en la preservación de la chamba que en la preservación del medio ambiente. Y ese es un problema. Por eso es que tenemos que centrarnos en el tema que a nosotros realmente nos debe interesar. Hay que limpiar los cursos de agua, hay que limpiar la contaminación de los suelos. Has hablado de Sedapal. El colector de La Chira expulsa 14 metros cúbicos por segundo de aguas servidas al mar que no reciben tratamiento. Vas a Ambo, el Cusco, en Guatanay, el otro día, una mugre, el río. En Ambo, el municipio bota la basura en el río Huertas, que es un afluente del Guayaga. Entonces tú ves que por hablar de estos temas que en verdad responden a agendas ajenas, estamos desperdiciando la oportunidad de dedicarnos a prestarle atención a los temas que realmente nos competen. Y yo creo que en la influencia foránea hay una intención muy clara, y la intención es evitar que los países como los nuestros logren niveles adecuados de consumo. Nosotros no estamos satisfaciendo deseos, como puede ser el caso de los norteamericanos o de los alemanes. Nosotros estamos en un proceso de satisfacer necesidades. La gente tiene derecho a tener una terma en su casa para tener agua caliente, tiene derecho a tener una cocina eléctrica para no estar quemando leña dentro del hogar. Entonces hay mucho por hacer en ese terreno. Y yo creo que ponernos la soga al cuello por un tema que no ha sido generado por el Perú y que de repente ni siquiera ha sido generado por la industria, porque todavía no está probado que el cambio climático haya sido generado por las emisiones de CO2, tal cual he explicado. Entonces, a mí me parece que hay que centralizar nuestro tema. De acuerdo, pero ayer Ronald Goodman decía que el consenso de los científicos apunta en el otro sentido. Bueno, si Goodman, si estuviéramos en 1616, cuando el Santo Oficio declaró que la teoría copernicana era falsa, entonces Goodman estaría de acuerdo y sería ptolomeico, es decir, pensaría que la Tierra es el centro del universo. Bueno, estamos en el siglo XXI. Efectivamente, la mayoría puede estar de un lado, pero hay evidencia científica, y lo serio es discutir los temas científicos sin apasionamientos y desvistiéndoles de sus ropajes doctrinarios según Tomás Unger, detrás de algunas de estas personas, de estos científicos, podría estar el poder económico de la industria petrolera, de Detroit, de la industria... Pero es una especulación. Detrás también podría estar, qué sé yo, gente que no quiere que el tercer mundo pues progrese. Pero ¿quién puede querer, no querer eso? Bueno, es que si accedemos a niveles, pues, a niveles compatibles, digamos, con países del segundo mundo, para no hablar del primero, eso implicará mucho más consumo de energía por habitante, eso implicará mucho más consumo de aluminio por habitante, etcétera. Y hay países importantes que están yendo en ese camino, como la China y la India, donde hay billones de habitantes. Un país como el Perú, con 28 millones de habitantes, no creo que sea un riesgo, pero somos una parte pequeñita del mundo y estamos progresando. Y está bien que estemos progresando, porque como te digo, la gente pues tiene derecho a tener agua caliente, tiene derecho a tener su cocina eléctrica para no quemar leña dentro del hogar. Lima tiene derecho a tener un metro, por ejemplo, que podría estar energizado con fluido eléctrico de origen hidráulico,